Frente. Bueno. Hola. Hola, buenos días. Buenos días desde la Ciudad de México. ¿Cómo están? Aquí estamos Wendy y yo. Por fin, sí, en persona. Contentas de conectarnos con todos ustedes. Vamos a nada más verificar que esté corriendo la transmisión correctamente. Sí. Por favor, si nos ven y nos escuchan, ¿nos podrían confirmar? Sí. Y también cómo se ve, porque yo veo aquí, como que estamos un poco cortadas de arriba. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Hey! Acá estamos. Gracias, Aline. Perfecto. Buenos días, acá estamos. Muy bien. Ok, entonces, a ver, vamos a ver si lo alejamos un poquito más. Ahí estamos. A ver. Ahí está, Ya, ¿no? Ya para mejor. que no nos veamos tan cortadas. ¡Hola! Me da mucho gusto estar aquí con Ana, por fin. Muy bien, pues nada más déjenme checar que esto esté caminando. Mira, desde Puebla, Mariana. Hola, muchas gracias por estar aquí, desde Puebla. Un beso. Muy bien, pues muy buenos días. Vamos a comenzar este Facebook Live donde tengo el placer de que me acompañe mi querida Wendy Bosch, que quisiera pedirte, Wendy, que te presentes para si hay alguien en la comunidad en mi comunidad que no te conoce, que sepan un poco más de ti y del trabajo que haces. Bueno, ¿cómo empezar? ¿Va? Bueno, soy una buscadora, una exploradora de lo sagrado, que es como me llamo, bueno, como me autodenomino. Desde que soy chiquita, yo creo que desde que tengo 5 años tenía esas preguntas, siempre quise saber quién soy, de dónde vengo, a dónde voy. Y entonces, pues básicamente he estudiado todo lo que se te ocurra, he viajado alrededor del mundo, o sea, gracias a Dios he tenido la oportunidad de viajar, particularmente en Asia, he estado en ashrams, he estado enfrente de gurús, en fin, o sea, siempre queriendo encontrar, ¿no? Siempre lo que, a Dios era como yo decía. Pero finalmente, después de muchos años de búsqueda afuera, me di cuenta que estaba buscando en el lugar equivocado, ¿no? O sea, yo estaba buscando algo que estaba dentro de mí, ¿no? Entonces, que para mí esa es la gran diferencia entre religión y espiritualidad, ¿no? O sea, en la religión estudiamos a lo sagrado, Dios, como algo allá afuera. Y la espiritualidad es cuando tenemos la experiencia directa de lo sagrado, cuando encontramos eso dentro de nosotros, ¿no? Y entonces, para mí, entonces ahora, bueno, siempre mi sueño siempre fue esta búsqueda y compartir desde mi experiencia, ¿no? Y ahora que, bueno, tenemos estas plataformas maravillosas, pues llevo ya 2 años muy activos, tuve 2 blogs, pero ya sabes, algo faltaba. Y desde hace 2 años, entonces, creo muchas cosas y las comparto sobre básicamente cómo vivir desde la esencia, ¿no? Y cómo integrar lo sagrado o lo espiritual en la vida cotidiana. O sea, no nada más en templos, ¿no? Sino cómo vivir eso, pero aquí en el día a día, ¿no? Entonces, eso, y bueno, además soy licenciada en Ciencias de la Comunicación y además soy psicóloga transpersonal y además soy meditadora y en fin, más o menos es eso. Perfecto, y justamente, bueno, tú con una amiga, con nuestra querida Maui Moreno, ustedes dos tienen un podcast que se llama justamente así, Viviendo lo Sagrado en lo cotidiano, ¿no? Que es, por si no lo conocen, un podcast maravilloso, porque Wendy y Maui, las dos comparten justo cómo poder vivir esa espiritualidad en la vida cotidiana, en lavando los trastes, con los hijos, con la pareja, en el trabajo, y cómo darnos cuenta justo eso, que no, la espiritualidad no es algo allá afuera, es algo que brota desde nosotros. De hecho, yo tuve el honor de ser invitada en el podcast de ellas dos, y también Wendy y Maui estuvieron conmigo en el podcast, en el episodio Hambre de Espiritualidad, también para que las escuchen, un gran episodio justo donde hablamos sobre qué es la espiritualidad y cómo aterrizarlo en nuestra vida cotidiana. Y bueno, pues en esta transmisión, Wendy y yo, que estamos muy contentas de estar aquí las dos en México, porque Wendy, o sea, soy chilanga. Wendy es chilanga y está aquí en su tierra, pero vive en Escocia. Entonces, bueno, pues estamos muy contentas de conocernos y justo queríamos reunirnos para aprovechar la oportunidad y platicar con todos ustedes de un tema súper interesante y súper jugoso, que es cómo nutrirnos desde esta esencia. Que hay una gran diferencia entre nutrirnos desde el ego y nutrirnos desde la esencia. Entonces, ¿por qué no comenzamos, Wendy, platicando qué es la esencia? Sí. Bueno, para mí, la diferencia entre esencia y ego, ¿no? Primero, ¿no?
El ego, básicamente, porque también hay muchas corrientes que quieren matar al ego y dicen, esto es algo malo y el ego es malo y hay que matarlo. No. O sea, el ego simplemente es nuestra individualidad, es nuestra mente, o sea, nuestra identidad, ¿no? Entonces, y a diferencia de la esencia es lo sagrado dentro de nosotros, es eso que no tiene principio y no tiene fin, o sea, es eso que va más allá, que es origen, esencia, pues, y destino de absolutamente todo, que es la diferencia, ¿no? O sea, cuando trabajamos desde el ego, estamos trabajando desde nuestra individualidad. En esta imagen que a mí me gusta mucho del océano y las olas, ¿no? Que es como mejor, creo que es una imagen muy bonita para entenderlo. Si imaginamos un océano con muchas olas, cada ola es una experiencia individual del océano, vamos a decir así. Entonces, cuando solo nos sentimos ola, ¿no? O sea, chiquitos dentro del océano, estamos en el ego, en la identidad, en la individualidad, ¿no? Y la esencia es cuando aprendemos a vivir en nuestra experiencia de ola, pero desde la certeza de que somos el océano, ¿no? O sea, teniendo una experiencia desde el océano, o sea, somos las dos cosas al mismo tiempo, o sea, somos el océano y la ola, ¿no? Pero cuando yo creo que si solo nos concentramos en la parte del océano, que son, por ejemplo, los ascetas y los místicos, están viviendo el 50%, o sea... Claro, porque nos perdemos esto. Claro. La individualidad, ¿no? Y también quien está totalmente solo identificado con su experiencia de ola, la individualidad se pierde, pues esta conexión, ¿no? Con el todo, pues, ¿no? Entonces, o sea, para mí esa es la diferencia. ¿Tú qué crees? Sí, me encanta esa analogía que siempre usas de la ola y el océano, creo que queda muy claro. De hecho, hay una frase por ahí de Rumi que decía, ¿no? Justo que en cada gota del mar se contiene todo el océano, ¿no? Sí. Entonces, sí, yo entiendo, la esencia es algo que somos todos, que compartimos todos, es esa parte que no tiene ni principio ni fin porque somos parte de este todo, ¿no? Y el ego es esa parte que pues, se ha ido construyendo de condicionamientos, nuestra personalidad, que nos distingue y que también tiene un uso. Sí, claro. Y que también se puede crecer a partir de eso, ¿no? Pero como dices, lo importante es reconocer que somos ego y que tenemos esencia y aprender a conectar con las dos desde el lado de la luz, ¿no? Ándale, porque, o sea, yo creo que exactamente, que vivir en plenitud, y plenitud no quiero decir que plenitud es vivir en un optimismo irracional, ¿no? O sea, siempre felices, no, o sea, para mí vivir en plenitud es cuando uno vive de manera integral, o sea, cuando vivimos nuestras dos naturalezas, como yo les llamo, ¿no? Que es la naturaleza humana, es decir, la ola, ¿no? Y nuestra naturaleza divina, porque somos las dos, ¿eh? De hecho, me atrevería a decir que somos lo divino o somos esencia teniendo una experiencia de ego. Claro. ¿Me explico? Claro. Porque la experiencia del ego, de la ola, pues nace y se va a ir, o sea, finalmente. Pero la parte del océano, el agua, esa siempre está, ¿no? Entonces, yo creo que la única manera de vivir la plenitud, la única manera de vivir integralmente es aprendiendo a vivir nuestras dos naturalezas, no nada más una. Y creo que ese ha sido un problema en general, que la gente se va o a una o a otra. Y yo creo que todo mi camino y mi trabajo es, o sea, ¿cómo integramos las dos? O sea, ¿cómo vivimos las dos? ¿No? Y cómo darnos cuenta que gracias al ego, que es, digamos, lo que en general tenemos a veces más a la mano, con lo que nos confrontamos día a día, cómo gracias a ese ego podemos acceder a la esencia. Claro. O sea, ¿no? Como tú dices, si no estuviéramos aquí en este cuerpo, en esta tierra, pues... ¿Cómo viviríamos esta experiencia ahora, no? Sí, entonces, me encanta que hayas comenzado con esto porque sí creo que al ego se le ha hecho como mala fama desde corrientes espirituales y también desde corrientes psicológicas, ¿no? Como el ego es lo malo y no, es simplemente parte de nuestra experiencia. Exactamente, ¿no? O sea, y es eso, por ejemplo, como dijo el Buda, ¿no? O sea, nada más vamos a encontrar la felicidad cuando dejemos de resistirnos a lo que es. Y si dejamos, o sea, si nos resistimos una parte de nosotros mismos, o sea, entonces vivimos, por supuesto, en sufrimiento, en conflicto, porque estamos resistiéndonos a nosotros mismos. O sea, yo creo que tenemos que aprender exactamente de que no hay nada malo en nosotros. Malo no. O sea, tenemos una sombra por X razón, ¿no? Pero hay que integrarnos porque... En mi experiencia, o sea, el sufrimiento básicamente, en cualquier nivel, o sea, el sufrimiento en cualquier nivel tiene dos causas. Uno es la resistencia, ¿no? O sea, si por ejemplo, cuando alguien muere, nos duele, por supuesto.
y sufrimos. Pero ¿por qué podemos ir a través del tiempo con ese sufrimiento cargándolo? Porque nos estamos resistiendo. O sea, entonces la resistencia crea sufrimiento, y la separación, o sea, sentirnos separados de todo nos crea sufrimiento, pero lo peor es que nos sentimos separados de nosotros mismos todo el tiempo. O sea, nos separamos. Este es mi cuerpo, mi mente, mis emociones, ¿sabes? Este soy yo, este eres tú. Sí, o sea, todo el tiempo, ¿no? Entonces creo que ahorita el trabajo de muchísimas personas es que estamos intentando encontrar ese camino de integración. O sea, primero dentro de nosotros y después integrarnos con el todo, ¿no? Sí, creo que ahorita que hablabas de las resistencias, pensaba en aterrizándolo a algunas temáticas que, por ejemplo, para mi que hablamos mucho aquí en mi comunidad, como por ejemplo la resistencia a mi propio cuerpo. Ay, claro. ¿No? Sí. Entonces hay este rechazo de por qué demonios tengo este cuerpo, por qué tengo esta nariz, por qué tengo este peso, por qué tengo este cabello, me choca, por qué no estoy como estaba antes. Y a ver, como yo siempre digo, estar pensando así hace que mágicamente se te vayan los kilos, se te alacie el cabello, se te ponga la piel más morenita. No. Lo único que hace la resistencia es justamente generarte sufrimiento. La realidad es lo que es. El cuerpo es el que es aquí y ahora. Y aceptar no quiere decir resignar, incluso aceptar no quiere decir que te guste. No. Aceptar simplemente quiere decir dejo de pelearme y puedo ver la realidad por lo que es. Además, fíjate que cuando me estaba formando como terapeuta transpersonal, mi tutor me dio una de las definiciones más bonitas y más certeras del amor, ¿no? Pero el amor con mayúsculas, no el romántico, ¿no? Y me dijo, mira, Wendy, el amor es espaciosidad. Y yo así, ¿qué es eso, no? O sea, y me dijo, sí, o sea, el amor es permitir que lo que es sea lo que es. O sea, tal cual, ¿no? Entonces, ahora, si lo cambia, o sea, si lo hacemos hacia adentro, o sea, amarnos significa aceptar y permitirnos ser lo que somos. Eso no significa, como dices, resignarme o no moverme y no querer transformar nada, no. O sea, es desde mi aceptación a mí, desde el amor a mí, desde ahí trabajo en estas pequeñas transformaciones que quiero, pero desde ahí. O sea, no desde el ego, o sea, desde aquí de porque no me gusta, porque no me acepto, porque no, sino desde este espacio, ¿no? Sí. Que eso sí sería, por ejemplo, una característica muy típica del ego. O sea, el ego, como tiene, el ego es como muy ideático, ¿no? Entonces el ego tiene ideas como muy fijas de lo que es correcto, de lo que es incorrecto, de lo que está bien, de lo que está mal, ¿no? Entonces se compra estas ideas y entonces sí es como muy resistente y sí es como muy, no, las cosas deberían de ser así, y eso es lo que nos genera sufrimiento. Mientras que la esencia, me encantó esta definición que nos diste, es que como la esencia no tiene ni principio ni fin, es espaciosidad. Es. Ándale, o sea, simplemente es, y ese es el problema también, que el ego siempre busca definir algo, o sea, esto es tal cosa, esto es, ¿no? O sea, al ego le gusta encajonar, le gusta delimitar, le gusta etiquetar, pero cuando aprendemos a vivir desde la esencia, esto es lo que sea, o sea, no tenemos todo el tiempo querer etiquetar y querer, no, o sea, nos relajamos, pues, y en esta relajación entonces viene la aceptación y viene el amor y viene la transformación verdadera desde ahí, ¿no? Que es una transformación que viene impulsada, o sea, es muy diferente hacer un cambio desde el amor, que sería desde la esencia, a hacer un cambio desde el miedo, ¿no? Que vendría mucho más del ego, o sea, el miedo a perder algo, el miedo a no ser aceptado, el miedo al rechazo. Entonces, el miedo, por ejemplo, al abandono. Hay muchos miedos, ¿no? Que nos pueden llevar a cambiar, pero finalmente ese miedo de base no se va a acabar. No. Entonces, al contrario, si hacemos el cambio desde el amor, hace una gran diferencia, ¿no? Incluso de la experiencia del cambio. Yo también aterrizándolo a cosas como muy cotidianas, es muy distinto a una persona que hace ejercicio por miedo o por rechazo a su cuerpo, a una persona que hace ejercicio por amor a su cuerpo. Y fíjate que hay aquí, porque bueno, yo también además como comunicóloga, y sé que tú eres amante de las palabras además, ¿no? Las palabras tienen mucho poder, ¿no? Entonces, a mí me gusta pensar o utilizar la palabra transformación y no cambio como tal, ¿no? Porque palabra cambio es de esto, cambiarlo a esto, es un cambio. En cambio, la transformación es
cambio de forma, pero no de la esencia, o sea, es la forma, ¿no? Entonces, para mí, por ejemplo, el proceso de oruga a mariposa es una transformación, o sea, la misma esencia, diferente forma, ¿no? Entonces, para mí, cambio es desde el ego, de A a Z, quiero cambiar, o sea, quiero dejar de ser lo que soy y y ser otra cosa, cambiar. En cambio, me transformo desde el amor. Qué bonita distinción. Bueno, ajá, sí, creo. Me encantó ahorita que hablabas del ego, que hiciste este gesto, porque sí, el ego quiere todo en chinga aparte, ¿no? O sea, ya rápido, los resultados, qué pasó, a la primera se decepciona de, oye, ya llevas una semana y ¿por qué no estás marcada? ¿No? O sea, es como, porque el ego está enfrascado en este tiempo, ¿no? En el tiempo. En cambio, la esencia es atemporal. O sea, la transformación va a llevar lo que tenga que llevar y no importa, ¿no? Como que no hay ese punto de que yo en 2 semanas ya tengo que estar así. O sea, la esencia es relajada, la esencia es presente. Ajá, exacto, como sin lucha. Como sin prisa interna. Porque creo que incluso cuando hablamos exactamente, por ejemplo, estamos hablando ahorita de cómo nutrirnos desde la esencia, ¿no? Y esa es la gran diferencia, o sea, cuando nos nutrimos y no nada más al cuerpo, ¿no? O sea, cuando nutrimos nuestras emociones, nuestro espíritu, etcétera, ¿no? Desde el ego es desde la prisa interna, o sea, una semana de jugos verdes voy a bajar 10 kilos. Sí. O 52,000 abdominales en 3 días para tener mi cuerpo de bikini. O por qué si ya llevo meditando en mi app 10 días no me siento como que iluminada, sí, ¿no? Entonces, exacto, porque el ego quiere todo ya, ahorita rápido. Y quiere salidas fáciles, porque al ego no le gusta el tiempo, no, o sea, quiere el cambio, quiere de A a Z, rápido, cambio. Se siente inadecuado en la transformación, o sea, y finalmente la oruga pues tiene un tiempo de transformación orgánico, o sea, es natural, ¿no? Y entonces, o sea, la gran diferencia de nutrirnos todos, o sea, el cuerpo, la mente y todo, desde la esencia es exactamente, o sea, es calma, con un jugo verde no vas a volverte, no, o si meditas 3 días, o sea, no, espérate, pues, ¿no? Y aparte como para la esencia solo hay presente, porque bueno, solo hay presente, entonces no está preocupada la esencia por mañana, cómo me voy a ver, o el resultado del futuro, es más bien, ¿cómo es mi experiencia ahora? ¿Cómo se siente en este momento la transformación? Y amé la distinción que hiciste, Wendy, sí, o sea, el ego es cambio y la esencia es transformación, y la transformación pues es un proceso mucho más complejo, ¿no? O sea, que requiere muchas más cosas, pero la esencia como que contiene eso en el momento presente. Es como ahora me concentro en este momento, en cómo se siente esa transformación y qué ocurre aquí y ahora, no, soltando ese resultado, sino concentrándome en este momento, ¿no? Y además, porque en la transformación, de la misma forma, o sea, la oruga cuando se transforma en mariposa ya no puede volver a ser oruga, o sea, ya es mariposa, se transformó, o sea, se transformó en mariposa. En cambio, el cambio, ¿no? Es esto, por ejemplo, con las dietas que dicen, ¿no? Es que dieta y vas a rebotar después, ¿te das cuenta? ¿No? Es por eso, es porque como queremos cambio, o sea, y estamos trabajando desde el ego, ¿qué pasa? Que cuando cumples esas 3 semanas de dieta, acabas y dices, ya cambié, entonces ahora me voy a volver a comer todo lo que no me comí y volvemos atrás. En cambio, cuando nos alimentamos, por ejemplo, el cuerpo desde la esencia, en este proceso de transformación, es, como dirías tú, ¿no? O sea, es cuando aprendemos a comer, o sea, ya son procesos de la esencia, del ser, ya no es de aquí. Claro, y después, o sea, justamente tú te transformas. Ya después, obviamente al principio que estás aprendiendo lo estás haciendo como muy consciente, pero después esa manera de comer se vuelve en la forma en la que tú eres. Exacto. ¿No? A mí de pronto me da risa cuando personas me dicen, oye, Ana, o sea, entonces tú estás pensando que cada cosa que comes y yo, no. O sea, yo ya soy así, o sea, mis elecciones son así, ya como más intuitivas, más desde adentro, pero obviamente lleva un proceso a eso, ¿no? Sí. Pero ya es parte de lo que yo soy. Exacto. Y ahora quiero también aquí me gustaría mucho decir algo que creo que es muy importante, porque también en este camino de la esencia, o sea, tiene que ver mucho con el amor, y el amor, ¿no? Como hablamos también, o sea, significa autocompasión y ser gentiles, es decir, o sea, si en algún momento, por ejemplo, es que queremos meditar todos los días y lo empezamos a hacer y de pronto sucede algo que no pasa, está bien, o sea, es porque desde la aceptación, o sea, yo veo y digo, es que en este momento no quiero, en este momento no lo deseo, lo que sea,
y lo acepto y continúa la transformación. O sea, la transformación es desde lo que somos, no desde lo que hacemos. Entonces creo que eso es importante, porque hay momentos en donde por la razón que sea no continuamos con estas prácticas, por ejemplo, y entonces viene la culpa, y entonces viene, no, ¿sabes? Entonces creo que eso es importante, que en cualquier cosa que hagamos, o sea, ya sea que estemos nutriendo nuestro cuerpo, nuestra mente, lo que sea, siempre hay que darnos cuenta que si en algún momento este proceso se detiene o se queda en pausa por alguna razón, es porque así debe de ser y no pasa nada, o sea, ¿no? Desde la aceptación de, ok, ahorita no, y está bien. Porque yo creo que cuando todas las prácticas que hagamos, la que sea, se vuelven obligación, o sea, es que tengo que meditar, es que tengo, ya. O sea, ella es el ego. Ya es el ego. Claro, es que tengo, ya. Es que debería de. Ya, ¿no? O sea, ya es de, ¿sabes qué? O sea, estoy comiendo muy bien. Ay, pero es que ahorita quiero la dona de chocolate. Está bien. Los chilaquiles, porque estoy en México, claro. O sea, yo estoy viviendo ahorita de chilaquiles, tortas y tamales. Obvio. Pues está bien. O sea, está bien porque, vamos, o sea, que a mí me encanta tu trabajo, o sea, cómo hables de las hambres, ¿no? Es exactamente, cuando descubrimos nuestras hambres, no pasa nada si me como 7 kilos de chilaquiles hoy. Porque ahorita estás nutriendo con eso un hambre muy particular. Exacto, el hambre de casa, de familia, de mi cultura, y está bien, y no pasa nada, ¿no? Exacto, entonces, o sea, y lo hago y me los como sin culpa. Ajá. Y me encantó lo que dijiste de cómo la aceptación, o sea, cuando aceptamos lo que es, acepto que ahorita estoy comiendo chilaquiles, acepto que ahora no hice ejercicio, o acepto que ahora estoy meditando, como, ¿no? Todos los días. Eso como que nos mantiene en este tren justo de la transformación, porque también cuando paro me sigo transformando. Claro. O sea, no es como que ya se acción. Sí, no. Que eso es muy del ego, que Ajá. también quería hacer esa diferencia, ¿no? O sea, el ego le gusta como el movimiento, la acción. Y la transformación muchas veces ocurre en la pausa, en el silencio. De hecho, ahí ocurre, yo creo. En la introspección, Ajá. Aquí. Ahí, exacto, exactamente, o sea, exactamente, porque de nuevo, o sea, la transformación tiene que ver con la esencia, o sea, solo desde el descanso y la aceptación de lo que soy desde ahí, y que incluso no nada más, o sea, que ahorita hablabas, por ejemplo, de la aceptación de ahorita me como los chilaquiles y todo, es de, por ejemplo, ay sí, es que qué rico, así quiero chilaquiles ahorita, por ejemplo, ahorita siento culpa, acepto que tengo un sentimiento de culpa, o sea, o acepto, por ejemplo, cuando estoy viviendo mis emociones desde mi esencia, en este momento siento enojo, acepto el enojo, o sea, no quiere decir, bueno, entonces voy a salir a gritarle a medio mundo porque acepto mi no, o sea, no, es simplemente voltear la mirada y ver qué hay ahí, o sea, qué hay ahí, porque o sea, somos energía, ¿estás de acuerdo? Todo es energía, y entonces si pensamos en un río, que eso es lo que somos, es como un río, o sea, en un río, si ponemos piedras y cosas, ¿qué pasa? El agua, al final del día, o sea, llega un momento que ya no puede pasar, o sea, se estanca, y lo que se estanca se pudre, ahí sí está, ¿no? En cambio, estas piedras son nuestras creencias, nuestros prejuicios, nuestra culpa, nuestro ego, o sea, son piedras. En cambio, cuando empezamos a vivir desde la esencia, empezamos a quitar las piedras, y entonces lo que somos, o sea, la totalidad de lo que somos fluye, y en ese fluir, pues a veces fluye en amor, a veces fluye en ternura, pero a veces fluye en culpa, y a veces fluye y está bien, o sea, somos la totalidad. Hay que dejar de identificarnos o de aferrarnos a la mitad positiva de la vida, ¿no? O sea, solo lo positivo está bien y lo malo no, y entonces me resisto a esto, no. O sea, la mente humana es la única que dice, esto está bien, esto está mal. La realidad, no hay nada bueno ni malo. Todo es neutro. Todo es. Es y ya, ¿no? Entonces, por eso me encanta lo que decías al principio, que plenitud es la capacidad de poder vivir y aceptar todo lo que es. Todo. Porque somos tan plenos en un berrinche de enojo como podemos ser tan plenos en una euforia de alegría, porque ambas son experiencias que nos transforman, y cuando las aceptamos, en la aceptación está el aprendizaje y en la resistencia no, y esa también es una gran diferencia. Si yo me estoy resistiendo, digo, quiero unos chilaquiles, pero pues no como 80,000 calorías, así, apio, ¿no? Entonces, y estás viendo a tu amiga que sí pidió los chilaquiles y tú así con tu juguito. Tú con tu apio. Sí, y tu horrible. Entonces, tú estás así con la resistencia y ahí no hay aprendizaje.
O sea, lo que hay es sufrimiento, etcétera. Pero si yo acepto que estoy sintiendo culpa, si yo acepto que me está remordiendo la conciencia, entonces ahí puedo empezar a indagar, a ver, ¿por qué? ¿Y qué ocurre? ¿Y qué me está moviendo? Y entonces aprendo de eso, y aprendo de ese enojo, y aprendo de esa alegría, y aprendo de esa tristeza, y eso me transforma. Y además desde ahí, o sea, desde cuando yo veo, por ejemplo, ¿no? O sea, que mi apio y mi amiga con los chilaquiles, no, peor, con la guajolota, o sea, ya tamal en torta, ya va. Y chocolate caliente, claro. Y obvio con mayonesa. Obvio. Y la concha junto, ¿no? Claro, bueno. O sea, cuando yo me veo y acepto, por ejemplo, o sea, tengo culpa porque tengo enfrente la guajolota, ¿no? O sea, desde ahí, desde la aceptación puedo decidir, no pasa nada, o sea, está bien, ceno lechuga y apio, o sea, está bien, entonces ahorita voy a disfrutarlo plenamente y entonces, y bueno, tú eres la experta en eso, pero supongo que también que desde ahí, quizá comerte la guajolota desde ahí, probablemente no te haga tanto daño, ¿no? Que si te la comes desde o sea, es que muy mal, estoy muy mal, es que ¿por qué estoy haciendo eso mientras me estoy comiendo la torta, no? O sea, la culpa, el miedo, el arrepentimiento engordan. Y se los estoy diciendo no a nivel metafórico, a nivel biológico. Activan nuestra respuesta de estrés, no vamos a digerir correctamente ese alimento, se va a inhibir nuestra capacidad de percibir placer, fíjense qué interesante. Entonces, ni siquiera nos sabe tan rico. Entonces, mejor, decido comerme la torta, decido comerme el platillo que sea, lo voy a hacer con amor, con convencimiento. Y si no, entonces me como otra cosa, con amor y con convencimiento. Porque además, ¿sabes qué? Solamente si me permito este espacio, y regresamos a la espaciosidad, solamente si me permito este espacio de decir, a ver, noto en mí que estoy sintiendo culpa. Y me permito ese espacio para decir, a ver, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿Por qué estoy sintiendo culpa? Etcétera. Solamente también ahí puedo descubrir de qué tengo hambre realmente. A ver, ¿realmente se me antoja esos chilaquiles? O realmente lo que se me antoja es sentirme parte de. Y lo que pasa es que todos estén comiendo chilaquiles en México y que yo esté con mi apio, me hace sentir fuera de. O sea, y yo quiero sentir familia, yo quiero sentir comunidad. Entonces, quizá de lo que tengo hambre es eso. Y podría nutrir esa hambre si dejo de estar desconectada de mi comunidad por estar en estos pensamientos y empiezo a platicar con quien tengo junto y me como unos poquitos chilaquiles, punto. Sí, ¿no? Y quedamos todos contentos, o sea, se nutre nuestro cuerpo, pero se nutre esa hambre más profunda. Sí, y es que el secreto, yo creo, de todo, que es, bueno, es esta diferencia entre el ego y la esencia, o el ser, es, no importa lo que hagamos, es desde dónde lo hacemos, es cómo lo hacemos, o sea, ahí es el secreto. No importa comerme los chilaquiles o el apio, no, es desde dónde. Porque si me como el apio desde la obligación, desde el sufrimiento, desde el coraje, de qué asco, desde ahí, ¿qué? El cuerpo no lo va a recibir. Fíjense, si yo estoy con mis pensamientos, pensando que esta ensalada, que es injusto que yo esté comiendo ensalada, que maldita sea, que esto me pasa por gorda, bla, 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 mi cuerpo va a detectar ese proceso como una amenaza. A ver, pues, o sea, estoy teniendo estos pensamientos, es que esto me está amenazando y por lo tanto va a cambiar su bioquímica interna y cuando estamos en estado de estrés no es momento de digerir alimentos. Entonces, me coma lo que me coma, no va a ser ni una experiencia placentera ni va a ser una experiencia nutritiva para mi cuerpo. Entonces, no, yo puedo estar comiendo lo nutricionalmente muy sano, pero si lo estoy comiendo desde el ego, si lo estoy comiendo desde el enojo, si lo estoy comiendo desde el miedo, porque hay mucha gente que come desde el miedo de, ya se me están pasando las calorías, o híjole, esto me engordará o no me engordará, ¿verdad? Si lo estoy comiendo desde ahí, no va a ser una experiencia placentera y no va a nutrir a mi cuerpo tampoco. Y así es todo, Y así es todo. En cada aspecto del ser, o sea, si yo medito desde es que tengo que meditar porque es la mejor práctica en la mañana, tengo que meditar, seguramente, o sea, voy a sentarme muy contenta así, y a los 10 segundos, o sea, increíble, lo logré, llevo 10 segundos meditando y ya, bye, o sea, ya nos fuimos. En cambio, si yo veo, por ejemplo, la meditación como una cita de amor conmigo misma, o sea, son a lo mejor 2 minutos o 20, lo que podamos, pero son 5 minutos, por ejemplo, de sentarme conmigo, o sea, es esta cita de amor conmigo, ¿qué hay dentro de mí? Desde ahí, entonces 5 minutos son mucho más poderosos, mucho más transformadores a sentarme 1 hora,
sea, de verdad. Entonces, todo es la gran diferencia y volvemos al principio, ¿no? Desde dónde queremos vivir, desde dónde queremos nutrir cada aspecto de nuestro ser, desde dónde queremos amar, desde dónde, desde el ego o desde la esencia. Y eso sí es una decisión de día a día, o sea, constantemente. Y era lo que quería comentar ahora, que es un proceso continuo. O sea, es normal, porque es parte de nuestra naturaleza, de pronto cacharnos otra vez que estamos en el ego. Y está bien, ¿no? Justamente decir, ok, bueno, otra vez me cacho que estoy aquí con la prisa interna, con el miedo a no terminar mis pendientes del día, con el enojo que salió, perfecto, ¿no? Pero es más bien, yo creo que el aprendizaje y el crecimiento está en nuestra capacidad de regresar a conectarnos con la esencia. Y nos volvemos a ir y volvemos a regresar. Y a veces estaremos más tiempo conectados con la esencia y a veces menos. Y sí, hay días donde fluye todo más por la esencia y días donde dices, oh my God, o sea, ¿dónde estuve? No sé, todo el día estuve fuera, pero no importa, vuelvo a regresar. Porque de nuevo, o sea, nunca hay que tener miedo, regresando a la imagen del principio. O sea, somos el océano y somos ola al mismo tiempo. Y hay momentos en el día, en la vida, donde estamos actuando desde la ola y está bien, porque eso somos. O sea, somos egos, o sea, está bien. Pero sin miedo, porque es imposible que una ola no pueda volverse a conectar con el océano, porque simplemente es el océano. O sea, es el mar. Entonces, en cualquier momento, en cualquier instante, simplemente es volver de soy el océano. Y entonces vivo. O sea, sé que a veces son palabras muy así, pero, o sea, empiezo a vivir mi experiencia de ola desde mi oceanidad, ¿no? Sí. O sea, y así está bien. Entonces, cuando nos cachemos en el ego, es decir, en la ola, no pasa nada. Somos eso también. Simplemente en conciencia, es decir, y volverme a conectar con lo que en realidad soy, ¿no? Que es este océano. Así es. Wendy, quisiera que hagamos una pausa simplemente para saludar y leer los comentarios de todas las que están aquí conectadas con nosotros. Alma, hola mi querida Adrix. Michelle dice que gusto verlas juntas. Klaus, Peregrina, hola. Marta Félix, qué gusto que estás aquí. Mimi, Mariana, Katia. Hola, muchas gracias. Mariana dice, en un podcast escuché una frase que me gustó: la resignación es un punto de llegada y la aceptación es un punto de partida. Sí. Así, maravillosa. ¿En qué podcast? Yo lo dije, es en el episodio de aceptación. Mira, muy bien, qué preciosa frase. Katia dice, ¿lo lees? Dice, bueno, hola, me encanta todo este tema, me gustaría saber si tienen algún libro favorito sobre esto o que las haya transformado. No tengo un libro específico, ¿no? Porque de nuevo el proceso de aprender a vivir desde la esencia y eso pues es un proceso, ¿no? Entonces creo que más bien todas mis lecturas y todos los y todo van sumando, exacto. Entonces yo creo que, o sea, el único consejo quizá que te daría es que de la misma manera, o sea, cuando tú lees un libro, ¿qué alimenta ese? O sea, tú sabes si es aquí nada más o si te empieza a transformar, ¿no? Entonces, pero luego si quieres con mucho gusto te doy como una lista de mis libros favoritos. Sí, estoy de acuerdo que como que es la suma de, aunque ahora me vino inmediatamente un libro a la mente que les recomiendo que se llama Empieza donde estás, de Pema Chodron. Entonces, la budista, sí, ese libro habla mucho sobre aceptación y aceptación radical, ¿no? Entonces, empieza donde estás. Así es perfecto, así empieza. Porque ¿cuántas veces no decimos, no, voy a empezar este proyecto, pero hasta que todo tiene que estar como perfecto, ¿no? O voy a ser mamá hasta que se cubran estas condiciones, ¿no? O me voy a casar, o voy a tener pareja hasta que esté delgada. Y es como, empieza donde estás. Este es el momento perfecto, acepta lo que es, ¿no? Y también un libro que es muy conocido, pero de verdad es transformador, es El poder de la hora, de Eckhart Tolle. Definitivamente es un libro que te puede transformar en una lectura, o sea, no, pero de nuevo, o sea, hay que aprender a leer también desde ahí, ¿no? O sea, no nada más leer desde llenarnos de información y de palabras, sino leer desde ahí. Ah, qué bueno que haces eso. El ego es mucho de información, ¿no? Entonces el ego le gusta coleccionar datos, le gusta coleccionar información, pero de hecho es algo que yo les repito mucho. O sea, la información no transforma, lo que transforma es la experiencia. Entonces sí, vamos acumulando esa información, pero la idea es
cómo la aterrizo en mi vida cotidiana, ¿no? Y nuevamente por eso me encanta el podcast de Maui y de Wendy, porque es eso, viviendo lo sagrado en lo cotidiano. No te tienes que encerrar en un ashram, no te tienes que volver monja, no tienes que regalar todas tus cosas y dejar de usar el teléfono. Es en la vida cotidiana te puedes transformar y cada momento es una invitación para ello. Sí. A ver, Telma, mi querida Telma, hola, dice, ayer me hacía la pregunta, cuando algo que te gusta hacer y lo quieres perfeccionar, ser mejor, se vuelve obligación, imposición, y las ganas y deseos no van en esa línea. A ver, otra vez. A ver, cuando algo que te gusta hacer y lo quieres perfeccionar, o sea, hacer mejor, se vuelve obligación, una imposición, y las ganas y deseos no van en esa línea. Creo que era un poco de lo que hablábamos, de que cuando algo se vuelve el tengo que, ya estamos en el terreno del ego, ¿no? Entonces, justo, fíjense, un buen tip para saber cuándo ya estamos entrando en el terreno del ego es escuchen su lenguaje, ¿no? O sus pensamientos. Si yo estoy diciendo tengo que, debería de, o no debería, o no tendría, es porque ya estoy en ese terreno donde hay bueno y malo, correcto e incorrecto. Entonces decir, a ver, como separarme un poco de eso, decir, a ver, realmente, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Empezar, ¿no? Entonces no sé si un poco va por ahí, Telma. Sí, cuando algo ya se vuelve una imposición, aparte el perfeccionismo es un mecanismo de defensa del miedo, y el miedo viene del ego. Entonces ya estamos en ese terreno. Y es que esto, o sea, cómo el miedo habita en el ego, pues, o sea, cómo nace ahí, es porque el ego sí necesita todo el tiempo esta aceptación, que no lo rechacen, que lo amen, porque tiene miedo a morir es decir, a desaparecer, ¿no? Y básicamente yo creo que todos los miedos, el que sea, viene del miedo raíz, que es ese, ¿no? En cambio, cuando empezamos a conectar cada vez más a la esencia, que es lo mismo, es esto que nunca nace, que nunca muere, entonces el miedo automáticamente, o sea, empieza a bajar, o sea, ¿sabes? Porque sabemos que estamos alimentando, o sea, una parte esencial de nosotros mismos que va a acompañarnos siempre, pues, o sea, que no es nada más ahorita en este cuerpo, en esta vida, o sea, ¿sabes? Claro, de hecho el ego pues se alimenta de la ilusión de la separación y por eso le da terror. O sea, le da terror la muerte, le da terror las pequeñas muertes de la vida cotidiana, que son el rechazo del otro, ¿no? El perder algo, una cosa, una persona, un proceso. Es por eso, porque lo reconecta con este gran miedo, ¿no? El miedo a la muerte, que es como la separación. Pero si entendemos que no estamos separados, que somos uno con el absoluto, con miedo. Exacto, o sea, es esto, es de nuevo en esta imagen, o sea, la ola eventualmente va a llegar a la orilla, a desaparecer, o sea, va a morir, pero es que en realidad la ola simplemente fue... Regresa a ser océano. Exacto, o sea, fue un movimiento del océano, o sea, en realidad la ola como tal no nace y no muere, o sea, es el océano, ¿no? Pero como nos identificamos tanto con eso, entonces tenemos pavor todo el tiempo, ¿no? Claro. Entonces, y también aquí hay una imagen que me gusta mucho, y es que si nos imaginamos, por ejemplo, ser globos, un globito, o sea, ¿no? Un globo, ahí somos, o sea, cada quien somos un globo, y el globo es el cuerpo, ¿no? O sea, es nuestra identidad, nuestra... Y por ejemplo, cuando morimos es como, o sea, como si poncharan el globito, ¿y qué sucede con el globo? Pues nada, o sea, simplemente ahí se queda. Pero ¿qué pasa con el aire de adentro? O sea, el aire se unifica, ¿no? O sea, simplemente se separó por un ratito por ese globo. La muerte es eso, esto es lo que muere, pero lo que somos no, o sea, nunca, o sea, simplemente nos volvemos a integrar, ¿no? Entonces, y sí, exactamente, siempre, cualquier cosa, o sea, ansiedad, angustia, lo que sea, viene del miedo, y el miedo viene del ego. Entonces, cuando hacemos las cosas desde el miedo, estamos trabajando desde el ego, siempre. Claro, y además piénsenlo también en los procesos de la vida cotidiana, o sea, ¿por qué tenemos miedo a que se termine una relación de pareja? ¿No? Es por esto, porque yo siento que el otro me da identidad y que yo voy a dejar de ser quien soy sin esa persona, sí. O sin ese trabajo, o ¿no? Sin esa casa, o sin ese cuerpo, sí, ¿no? Sí. Entonces, pero no, es darme cuenta que mi esencia esté con quien esté, tenga lo que tenga, haga lo que yo haga, en salud y en enfermedad, mi esencia siempre es. Yo jamás pierdo. Al contrario, esos procesos de como separación en la vida cotidiana me pueden traer muchas ganancias, porque pueden ser la oportunidad de acercarme a mi esencia, de darme cuenta que esté o no esté con esta pareja, tenga o no tenga este cuerpo, yo sigo siendo yo. Exacto, o sea, es por eso que yo siempre estoy repitiendo dos cosas. Uno es, o sea, date cuenta que ya eres lo que buscas, ya lo eres, o sea, ya eres, simplemente tienes que reconocerlo, eso es uno. Y dos, la importancia, por ejemplo, ahorita todo el tema del autocuidado está muy en boca de todos, ¿no? El autocuidado, ¿no? Que es diferente autocuidarnos desde el ego, que es, me tengo que tomar todos los días el jugo verde, desde la esencia,
Pero simplemente, o sea, yo diría que hay que darnos cuenta que, o sea, hay que nutrir, hay que invertir, como dijo un maestro, hay que invertir en lo que un naufragio no nos pueda quitar. Y todo nos lo puede quitar, pero lo que somos, eso jamás, ¿no? Entonces, cuando aprendemos a conectarnos con lo que somos, lo de afuera, todo, o sea, puede pasar todo, pero si nos tenemos a nosotras mismas, de verdad, nada nos falta. Nada nos falta. Y ese es la gran vuelta de tuerca que hay que hacer para contrarrestar esta mentalidad de carencia que viene muy del ego y que es muy cultural, ¿no? Que es siempre me falta algo, y por eso tengo miedo a perder. Y fíjense eso cómo se refleja con la comida. Me tengo que llenar hasta saturarme por este terror a después no darme permiso de comer o no tener comida, como yo misma me estoy prohibiendo con cada dieta el comer lo que yo quiero. Ahorita que hay la oportunidad me voy a atascar porque es el momento, ¿no? O ahorita doy el tarjetazo y compro toda la tienda, ¿no? Porque después no sé si vaya a haber. Pero cuando me doy cuenta que siempre hay, que aquí nada falta, que yo soy abundancia, entonces se cierra esa sensación de vacío interno. Exacto, y aprendemos a descansar en eso, o sea, en este vacío, pero que no es vacío, porque, y aquí, por ejemplo, tú comentabas hace ratito del silencio, y para mí es algo esencial, ¿no? Porque el silencio o vacío no es la ausencia de, o sea, es la presencia total de uno mismo, o sea, cuando conectamos con el silencio, con ese vacío, o sea, desde ahí estoy realmente conmigo misma, entonces no hay que tenerle miedo al silencio o al vacío, más bien es que el ego cree que entre más tenga, más será. Y no, al contrario, o sea, yo creo que cuando toda nuestra conciencia o intención está todo el tiempo en tener, nos alejamos más del ser, ¿no? Entonces todas estas prácticas, por ejemplo, estas herramientas que nos quieren reconectar con la esencia, es simplemente dar esta, como dicen, ¿no?, esta vuelta de campana, que es, no, primero, o sea, es el ser, del ser el hacer, y del hacer el tener, pero no al revés, ¿no? Entonces desafortunadamente nos han enseñado, vivimos en una cultura en todo el mundo que es al revés. Tengo, hago, soy. Y es al revés. Es soy, hago, tengo, ¿no? Así es. Kelis, un abrazo. Tony, mi querida Tony, es prima. Hola, prima. Hola, prima de Ana. Guillermina Chávez, un abrazo a Chihuahua. Y a Barcelona. Paula está en Barcelona. Un beso. España, qué maravilla, sí. Bueno, Tania, Maribel. Ay, Tania, hola. Mi querida Tania, te queremos. Sí. Adriana Espada también está aquí. Hola, Katia dice, genial frase, lo que transforma es la experiencia, no la información. Así es. Y Telma vuelve a decir, entonces la pasión de lo que haces nunca es impositivo, jamás, porque ¿sabes de dónde viene la pasión? De aquí. De aquí. De aquí. Entonces, la pasión es esencia. Sí. ¿Y saben cómo se siente? ¿Cómo saber cuando estamos conectados con la esencia? Para mí es porque se siente, se siente en el cuerpo. Sí, es una sensación de relajación y al mismo tiempo expansión. Y hay un entusiasmo, ¿no? Que de hecho me gusta mucho que la palabra entusiasmo... Enteos. Enteos, ¿no? Es como... el Dios, pues. ¿no? El Dios está en mí. Entonces hay un gran entusiasmo y hay expansión, es decir, cuando yo estoy en mi esencia quiero compartir. Y ahí viene la genuina generosidad, ¿no? Es como quiero dar esto que yo tengo, emana. Entonces no es imposición. No. Eso es ego. Ego es lo que afuera me dice que yo debería hacer o tendría que hacer. ¿Y cómo se siente en el cuerpo así? Y contracción, ¿no? Nos apretamos. Y me cierro. Y entonces retengo. Sí. Y de verdad, eso es increíble cómo... Bueno, pero eso es otro tema, ¿no? Pero, o sea, culturalmente y todo, ¿no? O sea, cómo quieren separarnos. Esta separación tan brutal que hubo, esta escisión entre el espíritu y lo físico o el cuerpo, ¿no? Y esta negación del cuerpo y del ego, no, esta negación, cuando en realidad, o sea, la antena, el perfecto canal para saber dónde estamos es precisamente el cuerpo. O sea, el cuerpo, a diferencia de la mente que vive en memoria y proyección o pasado y futuro todo el tiempo, o sea, el pensamiento que tengamos, no importa cuál sea, siempre va a ser o una memoria o una proyección, siempre. Pero el cuerpo vive aquí y ahora, aquí.
Entonces, simplemente, o sea, si queremos saber la verdad sobre algo, hay que conectarnos con eso, o sea, con el cuerpo y ya, ¿no? El cuerpo siempre dice la verdad. Siempre. Y sí, o sea, y ahorita que hablas de la pasión, sí, o sea, la pasión tiene que ver con el entusiasmo y con la inspiración, ¿no? Y maravillosamente, etimológicamente, las dos palabras, o sea, inspiración, in spirit, o sea, cuando estoy en espíritu, en esencia, entonces estoy inspirada. Y me siento entusiasmada en teos, en Dios, en esencia, que es lo mismo, o sea, esencia y Dios son sinónimos, o sea, no es Dios religioso afuera, es lo divino en nosotros, es lo mismo, ¿no? Entonces, cuando nos sentimos inspiradas, cuando nos sentimos entusiasmadas y cuando el cuerpo está así, abierto, expandido, entonces estamos desde la esencia y desde la pasión, ¿no? Un abrazo, Bere Tapia, Susana, Alexander, Brenda Carrasco, gracias por estar aquí. Y bueno, un poco para ir ya aterrizando, porque a Wendy y yo podemos estar aquí horas hablando de temas, pero bueno, a ver, me gustaría un poco, ya saben que yo y bueno, Wendy también comparte conmigo, tenemos esta visión amplia de la nutrición, o sea, nutrición quiere decir la capacidad de reconocer e identificar las necesidades de todo nuestro ser, no nada más del cuerpo, de todo nuestro ser, y identificarlas y entonces nutrirlas de una manera amorosa, efectiva, saludable, ¿no? Entonces, entendiendo salud no como las reglas del ego, sino lo que me va a hacer estar en bienestar ahora. Y lo que me va a hacer estar en bienestar ahora a veces son chilaquiles y a veces es una ensalada fresca, ¿no? A veces es dormir 8 horas y a veces es desvelarme en una fiesta. Y las dos pueden ser salud, ¿no? Entonces, partiendo de que nos nutrimos de muchas cosas, no nada más comida, y que nutrimos no nada más a nuestro cuerpo, sino a todo nuestro ser, ¿cómo sería, Wendy, para ti nutrirte desde la esencia? Básicamente sería, de nuevo, no desde el qué hago, sino desde el cómo lo hago, desde dónde lo hago, ¿no? Desde dónde me como los chilaquiles, desde dónde medito, desde dónde amo, desde dónde siento culpa, o sea, desde dónde estoy viviendo, ¿no? Desde la necesidad de que no me rechacen, desde la necesidad de reconocimiento, desde la resistencia a lo que soy, desde ahí, desde el miedo o desde la aceptación, desde la plenitud, desde la abundancia. Exacto, ¿no? O sea, desde la inspiración, desde el entusiasmo, desde ahí. Porque además también, o sea, podemos, de nuevo, el entusiasmo no es todo el tiempo, o sea, no. O sea, simplemente es desde el reconocimiento de la esencia en todo, ¿no? O sea, por ejemplo, y de verdad que no lo hablo nada más como teoría, no. O sea, yo hablo desde la experiencia, o sea, yo sé porque he vivido cosas muy fuertes que en algún momento platicaré y compartiré, ¿no? O sea, difíciles como todos vivimos, o sea, momentos difíciles, y yo sé que si yo pude rescatarme, que si me puedo rescatar día con día, es por eso. O sea, es porque he aprendido a conectarme con la esencia, ¿no? Entonces creo que más allá del qué, aunque por supuesto hay muchas herramientas, o sea, la meditación, por ejemplo, que es la número 1, que es la conexión con el silencio, ¿no? O sea, una alimentación saludable, en fin, desde muchísimas herramientas que comparte Ana, que comparto yo, ¿no? Son estas herramientas, pero más importante del qué, siempre va a ser del cómo, desde dónde, ¿no? O sea, para mí esa es la gran diferencia, esta sutil. Sutil pero gran diferencia, sí, coincido totalmente, o sea, nutrirnos desde la esencia, porque fíjense, podemos aplicar las mismas prácticas, pero es muy distinto desde el ego o desde la esencia, como ya decíamos, o sea, al final te puedes comer una ensalada o treparte a la caminadora, pero si lo haces desde el ego, va a haber sufrimiento, va a haber rechazo, va a haber miedo, pero si lo haces desde la esencia, lo que hay es aprendizaje, es entusiasmo, es amor y es también compasión cuando las cosas no salen como la mente lo esperaba, ¿no? Sí, entonces me metí a la carrera de 5 kilómetros y no la acabé, no importa, es el proceso corrí medio metro lo corrí, claro, muy bien. Y si lo hago desde el amor y desde querer conocer a mi cuerpo, entonces estoy obteniendo esas perlas de sabiduría, ¿no? Que me van construyendo. Yo lo único que diría es como todo, ¿no? O sea, tenemos que alimentar, o sea, nutrir, y eso es algo de día con día, ¿no? Entonces es mejor meditar, de verdad, un minuto, de verdad, reloj, o sea, 1 minuto al día conectarme, que hacerlo 1 hora cada mes. Sí.
¿no? Es mejor comerme los chilaquiles y en la noche una rica ensalada, un salmón, ¿no? Que estar una semana en el gimnasio como loca y digo, no, o sea, no. Entonces yo lo que diría es crear contenedores de tiempo. A mí me funciona porque yo soy una persona muy responsable, pero no soy muy disciplinada de puta, ¿no? O sea, no, soy como más fluida, vamos a decir. Y aquí en México, no saben qué, cómo ha fluido buen día. ¡Putas! No, pero sí creo, bueno, a mí que además soy mamá y etcétera, y bueno, las somos mamás, sabemos que de verdad el tiempo es contado. Yo creo que al menos 10 minutos al día, 10 minutos, simplemente hay que, o sea, primero conectar con el silencio, o sea, conectar, y desde ahí es, o sea, preguntarle al cuerpo, a mi mente, a mis emociones y a mi relación con el espíritu, no es... ¿Qué necesito hoy? Y por ejemplo, mi cuerpo me dirá, oye Wendy, hoy necesito moverme o necesito descanso. Mi mente, ¿sabes qué? Que necesito meditar o no, necesito estudiar hoy, o sea, quiero, ok, no, o sea, es preguntar y de veras es un ejercicio de 2 minutos, o sea, ok, a ver, mente, ¿qué necesitas hoy? Emociones, ¿qué necesitas hoy? O sea, no, así, espíritu, ¿qué necesitas hoy? Y así, 10 minutos, 15 minutos, ok, nutrir eso. O sea, leer, o sea, si mi mente quiere aprender, está bien, o sea, lo voy a nutrir. Desde ahí, desde el qué necesito, no desde el qué tengo que hacer porque ya me comprometí, no. De hecho, les quiero compartir en mi ritual matutino, que hago todas las mañanas, siempre me pregunto, porque es mi frase maestra, ¿de qué tengo hambre hoy? Y a partir de eso voy planeando mi día. En vez de qué es lo que tengo que hacer y lo que realmente necesito queda en último lugar, ¿no? Como siempre les digo, no hay que dejarnos para después. Para mí lo primero y lo mejor, porque si yo estoy bien, entonces puedo hacer todo lo demás muchísimo mejor. Entonces yo siempre defino, a ver, ¿de qué tengo hambre hoy? Y a veces es hambre de descanso, a veces es hambre de amigos, a veces es hambre de estudiar, a veces es hambre de miles de cosas. Entonces digo, ok, hoy tengo hambre de estudiar, ¿cómo puedo estudiar hoy? Y voy a ver qué más hay para el día y lo organizo a partir de eso, ¿no? Pero conectarnos con la esencia. Y hay pequeñas pero poderosas prácticas que podemos hacer todos los días como para conectarnos con la esencia, ¿no? La meditación, que ya la mencionaste. Para mí otra es esta conexión interna que nos lleva unos minutos. ¿Qué necesito? ¿De qué tengo hambre? ¿Cuál es mi apetencia el día de hoy? Otro para mí muy importante es el mindfulness, ¿no? Que no sé si quisieras un poco explicar qué es mindfulness, ¿no? Bueno, la diferencia entre mindfulness y meditación, que yo no entiendo, o sea, meditamos porque la meditación es una práctica específica, es decir, nos sentamos a meditar. El mindfulness es una meditación en lo cotidiano, es decir, o sea, yo puedo estar lavando los trastes, puedo estar bañándome, puedo estar escribiendo y conectarme, o sea, y volverlo un momento mindfulness. O sea, ¿qué es? El propósito de las dos es conectarnos con la esencia, o sea, es conectarnos con nuestro centro, con el silencio interior. De una u otra manera, o sea, podemos estar de verdad, o sea, escribiendo, trabajando y simplemente detenernos, respirar 1 o 2 veces, o sea, no se necesita nada más. La visualización que yo hago, que ya es inmediata, o sea, me lleva una respiración o 2, simplemente yo me imagino, es que, o sea, sí amo el océano, yo creo, porque es como mi imagen favorita, es en la superficie del océano, pues hay olas, a veces hay tormenta, ¿no? O sea, y ahí está la vida, ahí, o sea, está el caos, el movimiento, los problemas, la mente, ahí está. Pero el fondo, la profundidad del océano, en el fondo está el silencio, la paz absoluta, o sea, ahí es la esencia, desde ahí. Entonces, conectarnos con la esencia, quiero decir que básicamente es con 2 respiraciones visualizar que estamos así, literalmente nadando hacia nuestras profundidades y descansar ahí. Entonces, poder ver el problema que tengamos encima, lo que sea que esté pasando, poder verlo como en la superficie. Está ahí, lo veo, lo voy a trabajar y a resolver, pero no está afectando a lo que soy. O sea, no me afecta, lo veo, ¿no? Entonces, para mí es eso, o sea, simplemente es respiro y haz de cuenta con cada respiración, que es lo mismo, meditar, con cada práctica. Para mí todas las prácticas espirituales, todas las que sean, o sea, desde la comida, todo, es como dar esas brazadas para ir de la superficie de la vida al centro del ser, ¿no? O sea, vamos al centro del ser. Y pueden ser 2 respiraciones visualizando. Ya nadie abajo, otra vez. Y luego ahí me quedo en la profundidad de, ok, ya, y vuelvo a salir.
Y continúo. Claro, y quizá haya días que te tome 10 respiraciones, 10 brazadas llegar y está bien, ¿no? Está bien. Simplemente es conectar. Me encantó esa analogía porque aparte siento que sirve mucho para visualizar, ¿no? Con cada respiración voy más profundo, hasta llegar a ese lugar donde no importa qué tan picado esté el mar, aquí hay calma. Siempre hay calma. Y además, maravillosamente, no tenemos que ir al ashram o no tenemos que ir a la montaña. No, porque siempre está aquí. O sea, ¿no? Entonces eso es aprender a nadar a través de todas las prácticas y todas las herramientas que vamos, la diferencia, por ejemplo, cuando hablamos de los libros y de cómo llevar la teoría a la práctica es eso. ¿Cómo voy de la superficie de la vida al centro del ser? Ahí, ¿no? Entonces hay que nadar, bueno, es mi práctica, ¿no? O sea, que a veces me encanta estar de verdad 20 minutos y con esta sí, ¿no? Y a veces es una respiración porque lo necesito, ¿no? Entonces, bueno, la gran diferencia es esa, ¿no? Meditar entonces es hacer toda una práctica, ¿no? Y el mindfulness es, estoy haciendo lo que sea y aprendo que en 2 respiraciones, o sea, sin tener que sentarme, voy ahí, o sea, conecto y desde ahí continúo con mi vida. Y además lo que me gusta mucho del mindfulness es que justo podemos estar haciendo lo que sea y de verdad es lo que sea y simplemente es conectarnos con este momento presente. Entonces, dejar de estar en el pasado, de estar en el futuro y estar en lo que ocurre aquí y ahora, lavando los platos, conduciendo el auto, barriendo, estando en la computadora, es como vuelvo a conectar con esa esencia. Y además, ¿sabes qué? El mindfulness a mí me encanta, porque también permite como un descanso. ¿No te pasa que, a mí me ha pasado que hago, por ejemplo, lavar los trastes? Yo antes odiaba lavar los trastes, o sea, era una cosa que yo me peleaba con mi marido con lo de lavar los trastes, hasta que decidí, en vez de que fuera una rutina, pasarlo a que fuera un ritual. Entonces, en ese ritual lo que hago es que traigo toda mi presencia y empiezo a escuchar el sonido de los trastes, sentir el agua, percibir el olor del jabón, etcétera, y se vuelve un momento de, ahora me súper relaja. Claro, ya mi esposo, ¿cómo te relaja ahora? Ay, sí, ¿no? Pero, ¿ves? Pero es esa transformación de estar conectada con la resistencia del ego de me choca al tener que lavar los trastes, qué horror, aprovechar ese momento que de todas maneras tiene que ocurrir porque hay que lavar los trastes, hacerlo un proceso de conexión. Pero, y ve, por ejemplo, en ese ejemplo maravilloso, ¿no? Que es tan cotidiano y que todas lavamos los trastes, ¿no? Es eso, no es el qué, desde es dónde, el cómo. ¿no? Entonces, exacto, es desde el, o sea, los trastes no quiero, desde ahí, o desde el, me voy a conectar lavando los trastes, ¿no? Entonces, simplemente ahí, o sea, es el ejemplo perfecto desde si estamos nutriendo o viviendo desde el ego o desde la esencia, ahí. Entonces, exactamente, o sea, es el secreto. Tú transformaste una obligación en un ritual y el acto es idéntico, es el mismo. Sí. Es ahora cómo lo ves, desde dónde. Yo, como llamo, es desde la mirada interior. O sea, una cosa es la mirada mental, ¿no? Desde el ego, la creencia, los prejuicios. O la mirada interior, la mirada divina en nosotros, desde ahí. Entonces, el mismo hecho se transforma. Y se vuelven y ahí está la prueba de que no hay nada malo o bueno en sí mismo, todo es neutro y uno lo transforma, ¿no? Ahora, me gustaría compartirles como 2 herramientas más, digo ya para terminar, sí, todo el día. Sí, todo el día, 2 herramientas más como para nutrirnos desde la esencia y conectarnos con la esencia. Para mí, y está conectado con este ejemplo que acabamos de hacer, es tener pequeños rituales de reconexión, y yo sí los recomiendo mucho como al iniciar el día y al terminar, ¿no? Pero puede ser a lo largo del día, pero yo sí recomiendo mucho esto del ritual matutino y el ritual nocturno. Creo que son prácticas excelentes que igual pueden durar 2 minutos o pueden durar 20, como ustedes quieran, pero simplemente es como, yo siento que es como tocar base. Entonces vengo de todo el día, de los niños, de oficina, y ya regreso y vuelvo a conectar conmigo y decir, a ver, ¿cómo estoy? ¿Cómo estoy ahorita antes de dormir? ¿Y qué pasó hoy? ¿Y qué aprendo? ¿Y qué necesito hoy? ¿Y cómo me siento? Y es como volver a tocar base. Y se hace un hábito. Y entonces después, obviamente, cada vez es más sencillo regresar a nosotras. Sí, yo lo veo como igual que tú, solo que yo como lo visualizo, es que, por ejemplo, cuando dormimos, o sea, nuestro sistema nos conecta con el centro del ser a fuerza, ¿no? O sea, pase lo que pase, dormimos y nos vuelve a conectar ahí. Y yo sí veo el despertar, la mañana y la noche como estos 2 portales en donde entramos a la vida, ¿no? O sea,
Cada mañana entro a la superficie de la vida, o sea, yo descanso en la noche en el centro del ser, pero en la mañana pues vuelvo a subir, ¿no? Y me vuelvo a conectar con la vida. Entonces, estos portales, o sea, cómo entramos a la vida, cómo salimos de ella para descansar son muy importantes, o sea, desgraciadamente estamos acostumbrados a vivirlos aquí en el celular, ¿no? Entonces, como tú dices, 2 minutos, particularmente me gusta mucho terminar el día con algo manual. Entonces, es cuando hago rompecabezas, es cuando hago mi punto de cruz, algo manual, ¿no? Por ejemplo. Y también meditando, escribiendo, se me hace lo máximo. ¿Ves? Hay muchas herramientas. Sí, pero sí. Pero esa, y bueno, una más que tú mencionaste también, Wendy, y que por cierto, Wendy también está haciendo ahorita un reto de eso, pero es el autocuidado. Y fíjense qué palabra tan bonita, ¿no? No es nada más el comer ciertas cosas o el dormir a cierta hora, o es este gesto de, aparte de adultez, de decir, yo me hago cargo de mí misma y yo tengo esta capacidad de cuidarme en todos los aspectos. Entonces, prácticas de autocuidado creo que nos conectan mucho con nuestra esencia porque las hacemos desde el cuidado, no desde la obligación, no desde el tendría, no desde quiero ser talla 0, es desde quiero estar bien, me quiero, me cuido. Exacto, que esa es la diferencia, ¿no? O sea, por ejemplo, hay prácticas de autocuidado. Toma un jugo verde todos los días, no sé qué, muy bien, o sea, está bien. No, pero existen las claves o prácticas esenciales del autocuidado, que simplemente es desde dónde me tomo el jugo, ¿no? Entonces sí, y yo creo que eso es muy importante, autocuidarnos, hay que entender, vivimos, o sea, particularmente en Latinoamérica, o sea, nos enseñan, por ejemplo, que amar es desde el sacrificio y ¿no? Y, por ejemplo, el sacrificio en sí mismo, incluso, o sea, las mamás, o sea, las mamás, es la mamá sacrificada, es muy buena, ¿no? Y en realidad, el sacrificio, sí, o sea, quiere decir, estoy haciendo algo que no quiero, o sea, que no me gusta, pero lo hago por amor, ¿no? O sea, yo puedo quererte regalar, de veras, te quiero tanto que te quiero regalar $1,000,000, pues no los tengo, o sea, ¿cómo te los doy, no? Entonces hay que ver el autocuidado, como yo digo, como una labor social. O sea, básicamente cuando yo me cuido a mí misma y empiezo a llenar y a nutrir mis necesidades, empiezo a llenar tanto, o sea, a mí misma de amor, de tolerancia, de paciencia, que todo eso lo doy a los demás, o sea, se va. En cambio, si yo estoy vacía, o sea, ¿sabes, no? ¿Desde dónde doy? Desde el sacrificio, desde la culpa, desde la obligación, no. Entonces, autocuidarnos es hacer una labor social, es un acto de amor, no es un acto egoísta, es un acto de amor a nosotros mismos y a todos, porque cuando yo me siento bien conmigo misma, entonces soy mejor mamá, soy mejor esposa, soy mejor trabajando, voy en la calle y sonrío a la gente, buenos días, ¿no? Entonces, de veras hay que ver el autocuidado como una labor social. Me encantó eso. Sí. Es por beneficio de la humanidad. Es por beneficio de la humanidad. Es que de verdad, sí. Así es. Ok, muy bien, queridas. Bueno, pues si quieres saber más consejos sobre cómo vivir desde la esencia, cómo conectar lo sagrado en la vida cotidiana, cómo aprender a reconocer y nutrir todas nuestras hambres, Wendy, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, mi página de internet es wendybosch.com, y bueno, ahí pueden suscribirse a mis notas sagradas. Cada semana mando ya a tu email algo específico. También estoy en Instagram, wendybosch010, ¿verdad? Sí. Y mi comunidad privada en Facebook, en este momento se sigue llamando Explorando lo Sagrado con Wendy Bosch. Ya va a cambiar, ¿no? O sea, va a cambiar a Viviendo desde la Esencia, algo así, les aviso. Pero bueno, sí, en Facebook, en Instagram, y yo creo que siempre es mejor, ¿no? Cuando hay este contacto personal, ¿no? Entonces en wendybosch.com se pueden suscribir y pues ahí estoy todo el tiempo. Ahorita les vamos a dejar todos los datos de contacto para que puedan ir a la página, al Facebook, al Instagram de Wendy, porque por cierto en Instagram también Wendy comparte muchas cosas y retos y ejercicios en sus historias, así es que se los recomiendo mucho. Y el podcast. Mi podcast junto con Magui se llama Viviendo lo Sagrado en lo Cotidiano, que en este momento nada más está en iTunes y en iVoox o iVoox, pero pronto va a estar en otras plataformas, yo les aviso. También aquí les voy a dejar el link, se los recomiendo muchísimo. Ay, gracias. Y bueno, ya saben que si quieren aprender a nutrir sus hambres, pues me pueden encontrar aquí en Facebook, igual estoy en Instagram o en dequetienehambretuvida.com, y un nuevo episodio de mi podcast cada viernes. Muchísimas gracias, Wendy, por acompañarnos el día de hoy. Ha sido una joya. A todas ustedes, sí. De veras, muchas gracias. Y bueno, Wendy y yo les tenemos sorpresillas que ya más adelante en el año van a saber así algo que estamos cocinando juntas, pero bueno, es un placer conectarnos con todas ustedes. Nada más para despedirnos. Fer, un abrazo, qué gusto que estés aquí.
Susana, Marta Félix, Vero, Cris, espérame, Cris, Griselda, Jenny Mayer, Claudia Rivero, Paula Chávez, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a todas, de verdad. Les dejamos un abrazo con muchísimo cariño y esperamos que esta conversación sea útil y sobre todo que la lleven a la transformación. Y nos vemos muy pronto. Bye. Muchos besos, bye.